Los migrantes hoy enfrentan una persecución muy fuerte. Sí. ¿Cómo ves esta persecución antiinmigrante de los Estados Unidos? Vamos a ponerlo en dos escenarios. Ok. El primero es, siempre ha existido las deportaciones, ¿no? Siempre ha Ok, existido, claro. siempre ha existido esa parte de Estados Unidos. Lo que pasa hoy son las formas y la manera en que es tratado como a un animal y decirlo sin ningún pudor frente a los medios y tener a la gente secuestrada en las cárceles privadas que está haciendo ICE y Donald Trump es inhumano. O sea, prácticamente está cazando personas. Sí, sí, sí. Y está cazando personas solamente por su físico. Si tú te ves moreno y vas caminando ahí y te va viendo uno de ICE, te pregunta por los papeles inmediatamente. Hayas nacido ahí, seas turista o trabajes, como sea, nomás por cómo te ves. Eso es racismo al 100%. No me extraña de Trump. Me extraña del paisano que tiene papeles y apoya esas políticas cuando algún día ese paisano no tuvo papeles. Eso es lo que más me impresiona y es la diferencia tan grande que veo entre el mexicano y el canadiense. Ok. El mexicano siempre se ha catalogado por... Hay mexicanos de primera clase y de segunda clase. Primera clase, el mexicano que tiene visa, el mexicano que puede ir a Disneylandia con la familia, se toma la fotito para Instagram, para las redes sociales, ¿no? El mexicano que va a Las Vegas, a Miami, a una despedida de soltera, el grupito de amigas, se van a Miami, un yatecito, tienen dinerito, van y vienen. Pero está el mexicano que por necesidad tiene que emigrar, porque aquí no le alcanza, porque trabajar arduamente por 1,500 pesos a la semana no le sirve de nada, porque realmente no sirve de nada y allá tiene al primo, tiene al amigo, tiene un conocido, decir, mira, acá hay un estilo de vida trabajando en la construcción, lo mismo que haces acá, pero vas a ganar 10 veces más por semana. Entonces va el migrante con toda la ilusión del mundo que nada más va a trabajar. Y ese es entre el mismo mexicano te das cuenta de que existe un clasismo enorme. El mexicano que sigue yendo a Estados Unidos es mexicano que tiene visa y que no le importa el dolor que está sufriendo los paisanos. El que es indiferente y que dice, esto está mal. Porque emigrar no es un delito. A lo mejor tener papeles o no tener papeles, eso no te quita lo humano. Claro. Pero ser tratado como un perro o peor que un animal, ¿no? Con todo el respeto que me merecen los perros, ¿no? Porque es denigrante que mexicanos apoyen ese tipo de conductas con alguien de tu misma patria. Cosa diferente que el canadiense no hace. El canadiense dejó de ir a Estados Unidos. Lo puedes ver, más del 80% del canadiense cancelaron sus vacaciones. Hay varios documentos y varios informes a través. El turismo más grande que tenía de Estados Unidos es México y Canadá. Eso está comprobado al 100%. El 80% de los canadienses que iban normalmente a Estados Unidos cada año dejaron de ir por las políticas antimigrantes que tiene Estados Unidos en este momento y Canadá es bien consciente. De hecho, el año pasado, los conservadores estaban arriba por más de 20 puntos en las encuestas. En Canadá. En Canadá. Justin Trudeau se da cuenta de todo el movimiento, llega Trump, lo llama gobernador, empieza todo esto, renuncia, pone al que es actualmente el primer ministro, pero al mes son las votaciones. Y ganan los liberales porque se dieron cuenta de que las políticas de Trump no combinan con el estilo de vida y la manera de ser del canadiense. Porque si algo tiene el canadiense
es que son muy conscientes de que Canadá se hizo gracias a los migrantes y ellos lo saben, aún a ellos hayan nacido ahí, pero sus abuelos, sus padres migraron de otros lados y ellos lo saben. Entonces, el canadiense tiene esa apertura y tiene esa visión y es un poquito más politizado y más humano en ese sentido. Fíjate que me llama mucho la atención lo que mencionas de los canadienses, porque hasta hace pues, el año pasado, en el transcurso del año pasado, y todavía este año, parte de este año, Donald Trump arremetió contra Canadá fuerte. Sí. Básicamente al decir, vamos a colonizar prácticamente Canadá, lo vamos a hacer otro estado más. Claro. ¿Cómo lo tomaron allá en Canadá estas declaraciones de Donald Trump? No, de hecho, hacia la política de Donald Trump hay un desprecio muy grande del canadiense promedio. O sea, te estoy hablando tanto liberales y conservadores. Ok. O sea, hay una unión por el lado humano. O sea, Canadá no es así. Y Canadá no apoya esas políticas. Jamás vas a ver un canadiense apoyando que haya como sicarios correteando gente y subiéndolos a una camioneta. Jamás. Sin respetar sus derechos, sin respetar un debido proceso, ¿no? Sin tener el derecho de ir a un juez, el poder ir a un abogado. Eso el canadiense no está. Y por eso volvieron a ganar los liberales en Canadá. O sea, hay un profundo rechazo hacia lo que está haciendo Donald Trump. Profundo. Desde Canadá. Profundo. ¿Y los mexicanos en Canadá, qué te dicen? Es que también hay mexicanos que se dan cuenta, mexicanos que, gracias al pequeño negocito que tengo de mudanzas, y el mexicano, una de las cosas que pasa es que uno anda como un húngaro, cambia mes con mes, porque si tu trabajo está en downtown 6 meses, pero te lo cambian a, por ejemplo, hablamos de Surrey, que es aproximadamente en autobús haces 3 horas. Entonces, 3 horas de ida y 3 horas de venida, o 2 horas y media de ida y 2 horas y media, son 5 horas al día. Entonces no te conviene, tienes que buscar un cuarto en Surrey que te quede cerca del trabajo para que puedas ir y venir y no te quite tantas horas al día. Y hay personas que apoyan aún así a Donald Trump. ¿Sí? Porque piensan, pero yo les digo, a ver, y si tú tienes papeles, no, pues no, o estoy en espera, y tú te sentirías a gusto que te estuvieran casando en el sitio de la construcción para pedirte tus papeles. No, pues que esto no pasa aquí, solamente en Estados Unidos. Si llegan a ganar los conservadores, va a ser igual o peor que en Estados Unidos. Alberta, que viene siendo como son conservadores y ahí hay redadas constantes en contra de migrantes. No como tal, pero sí hay redadas constantes en contra de los inmigrantes. Entonces, pero la mayoría de los mexicanos están conscientes y pasa un fenómeno muy extraño. La mayoría somos obradoristas, a pesar de que hay mucho migrante que se quedó allá sin papeles, que no hay manera de regresar, que tienen ya 8 años, 10 años, 12 años, que uno de los principales problemas del migrante es decir exactamente cuánto dinero tengo que juntar para poder irme a mi ciudad natal de México. O ya hice mi casa, ya compré mi carro, ¿de qué voy a vivir allá? Entonces, pasan los años y no llega el momento porque ya tienes tu trabajo estable, ganas, pero no existe ese dineral que piensa la gente que barre dólares. Trabajas muy duro, sí están, obviamente, el dólar canadiense
sí te rinde un poquito más. Pero yo creo que es el gran misterio del migrante canadiense, de saber cuándo es tiempo de volver a casa. Y uno de los grandes dolores es que la vida pasa. Cuando ves una llamada con tus padres y ves a tu mamá ya mayor, a tu papá mayor, y a lo mejor un familiar sufre de alguna enfermedad. ¿Cuánto puede costar el abrazo de tu madre o de tu padre? No hay valor, no te lo. Y claro. no lo venden en Amazon, no lo venden en ningún lado, no lo venden en Costco. Entonces, ese lado es el que más sufre el migrante. Y hay millones no millones, pero sí hay miles de mexicanos atrapados ahorita en Canadá, en ese sentido de que no se pueden regularizar, no hay una salida, de que sí hay una salida que se pueden regresar, pero no pueden volver. Sí. Y entonces, ya hicieron de alguna manera cierta vida. Sí, claro. Tienen su trabajo estable, pero no tienen estatus. No tienen estatus. Oye, mi estimado Antonio, tú has, a través de redes sociales, y te escucho con atención, tú has puesto sobre la mesa un tema muy interesante, que es la lucha de clases. Sí. ¿No? Que tenemos que entender que quizás sea la mayor batalla que nos toca librar. La lucha de clases. ¿Qué es la lucha de clases? Ajá. ¿Y por qué es una de las más grandes batallas que libramos como ciudadanos de a pie? Porque, bueno, la lucha de clases se define, para hacerlo muy sencillo, son los ricos contra los pobres. Ok. Los ricos contra los pobres. Y estoy hablando de los ricos, los ultra ricos. ¿Los de los archivos? Las 500 familias que hablaba Andrés Manuel López Obrador. Ok. Esos 500 familias que se pueden decir fifís, ¿no? Pero ahora imagínate, nos vayamos a un punto global. Quita las fronteras, son ricos contra pobres. Ok. Y a gente como tú y yo nos enseñan desde pequeños de ve a la escuela, trabaja. Sí. ¿no? Échale ganas, el echarle alguien, a lo mejor estudia una carrera, estudia una maestría, estudia un doctorado. Pero nunca vas a tener, con un doctorado no te compras un yate. Con un doctorado no te compras un avión. Es imposible. Sí. Es imposible. Entonces, si no entendemos eso, si no entendemos que el capitalismo brutal está acabando con la salud mental de los más pobres y está acabando con los recursos naturales que existen en el mundo, y no estamos conscientes que nada más estamos de paso, venimos un tiempo, y no procuramos que el vecino, que el del frente le vaya mejor, o le vaya un poquito, o le vaya bien. Y yo me enojo, ¿por qué a ese le llega un programa social, le llega del gobierno? Pero no digo nada cuando a un rico le dan millones de pesos o de dólares. O le perdonan los impuestos. O le perdonan los impuestos. De 76,000 va a pagar 36,000 o algo por ahí en 18 abonos chiquitos. Y no me indigna eso. Y la gente piensa de que no, es que es dinero que él tiene que poner. No, señor, es dinero que el cliente pagó. O sea, no es dinero que el señor tiene, el dinero que el señor se clavó y estaba generando intereses año con año. Y estaba delegando ahí para no dárselo a la hacienda pública. Que se deben de reflejar en mejores servicios de salud, en pensiones, en mejor infraestructura, que al final de cuentas él se beneficia porque sus trabajadores utilizan esos servicios. Entonces, si no estamos totalmente conscientes y quitamos esa palabra de socialismo, si no educamos perfectamente socialismo, de qué realmente es, de que hay ideas del socialismo aplicadas actualmente en México. Si tú naciste en el Instituto Mexicano del Seguro Social, déjame decirte que es una idea socialista aplicada en política en México. Y eso, yo nací en el Seguro Social.
No le cobraron nada a mis padres por yo nacer ahí. Solamente necesitaba estar Afiliado. y ya. No pasa nada. O sea, y eso le salva, y es ese servicio médico que utilizan millones de personas. Es una idea socialista, es hacer el bien común. Y el comunismo es algo que nunca ha existido. Sí, exacto. Ni nos va a tocar a la persona que nos está viendo, no nos va a tocar verlo materializado. Entonces, no te preocupes, trata de que creamos una mejor sociedad. Eso viene siendo el socialismo y hay que ver las ideas prácticas que se practican actualmente, pero hay que hacer una labor pedagógica, porque tú hablas con alguien, es como, socialista, no. No, entonces hay que enseñar poco a poquito a la gente de que debemos de ayudarnos a nosotros mismos. A los ricos, la verdad, y billonarios, no les importamos. No les importamos. Bien decía Andrés Manuel López Obrador, el pueblo solo puede salvar al pueblo. Y eso es 100% verídico. Oye, fíjate que ahorita que mencionas esto de la lucha de clases, el gobierno mexicano ha empezado a implementar, por ejemplo, este año el aumento al salario mínimo. Uh-huh. Y empieza a discutir más o menos también el tema de las 40 horas. Sí. Pero obviamente Uh-huh. ya salieron los empresarios a decir que es un atentado y que... ¿Qué opinas de estas políticas públicas que ha seguido llevando Claudia Sheinbaum, como el aumento del salario mínimo? Tan golpeado durante muchos años, prácticamente te tocó a ti pues vivir cuando aumentaba 8 pesos. Sí, no, y el sueldazo que tenía el amigo que lo aumentaba, ¿no? O sea, y que duró como 25 años en el puesto. Increíble. Pero bueno, debemos de entender que estamos luchando contra una narrativa mediática donde los medios hegemónicos quieren imponer la idea de que subir el salario real, el salario mínimo real en términos reales, más de la inflación, no sirve de nada porque todo está más caro. Sí. No sirve de nada porque todo está más caro. Y debemos de darnos cuenta que no. Mucha gente piensa que los 13 millones, casi 14 millones que Andrés Manuel López Obrador sacó de la pobreza son gracias a los programas sociales, y no, es gracias al aumento del salario mínimo. Y eso debemos de entenderlo y apreciarlo mucho, que son cambios estructurales y cambios de política de querer ayudar al pueblo y al pueblo raso, a ese sector de la población que gana el salario mínimo. Entonces, creo que alguien que diga, porque ya está comprobado, porque era la narrativa que utilizaban de que si se aumenta el salario mínimo se va a venir la inflación y va a ser terrible para todos, ya se demostró matemáticamente que no es así. Entonces, a mí se me hace algo natural, algo necesario, que se suba el salario mínimo cada año como se ha venido haciendo. Y yo y esto va para mis amigos emprendedores que nos están viendo, porque sé que el emprendedor que tiene 3, 4 trabajadores, ¿no? En su pequeño negocio, 2 trabajadores. Para empezar, mi pregunta sería, ¿por qué le pagas el salario mínimo a un trabajador? O sea, ¿por qué pagarle el salario mínimo a alguien que está ayudando a que tú generes ganancia y te lleves el producto, ¿no?, monetario de su esfuerzo físico, ¿no? Entonces, yo creo que a todos como sociedad tenemos que cambiar un poquito la perspectiva. Y hay otra frase que yo parezco que... Tú dale. Pero hay otra frase que debemos recordar todos y es verídica. La paz viene con la justicia. Viene con la justicia social. Para el beneficio de todos, primero los pobres. Entonces,
Yo creo que eso lo debemos de aplicar y lo están aplicando en esas políticas públicas. Y claro que van a salir y van a decir pero apoyan porque ven el gran apoyo social y la base social que hay en el gobierno actual. Porque si tú te vas, lo vemos en las calles, lo podemos ver en las redes sociales, está polarizado, pero las marchas en la calle, ¿realmente la gente apoya? ¿Cuánta gente salió a marchar por el Poder Judicial cuando los jueces salieron? Estaban todos los familiares. Sí. Estaban todos los familiares, ¿no? Sí, pues sí. Todos los familiares, todos los trabajadores, todas las personas pero realmente gente del pueblo apoyando al Poder Judicial no existían. No hay. Por ejemplo, las marchas las marchas de color rosa. La marcha rosa. La marcha de la generación Z. La marcha de la generación Z. Que sí agarras un problema de una cierta generación y una problemática real, pero manipularla de esa manera, no hay apoyo, no hay un apoyo real. No hay un apoyo real, no es un sentir mayoritario de la población. Entonces, creo que debemos de tener esa lectura y las personas que estamos en la batalla debemos de darnos cuenta que se vive día con día y debemos de saber que los cambios no se dan de la noche a la mañana, pero también tenemos que tener criterio para poder señalar lo que no está bien, sea de izquierda o de derecha o de centro, y de las personas que están en poder también. Porque hay personas que desgraciadamente nomás se quitaron un chaleco y se pusieron otro. Claro. Y hay que estar consciente de ellos y decirlo.